respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos.
mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que establezcamos la conexión. Dios les bendiga, hermanos. A ver,
Esperemos que puedan disfrutar junto con nosotros este último domingo, del mes de febrero, donde vamos a meditar en este tema titulado el sermón Aprendiendo a amar a Dios. Aprendiendo a amar a Dios, basado en Marcos capítulo 12, que acabamos de leer los versículos del 28 al 34. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos, hermanos, es ¿qué significa amar a Dios? Esta pregunta nos lleva a analizar nuestras acciones, nuestras palabras y mayor aún, nuestros pensamientos. ¿Por qué es importante esta pregunta, hermanos y amigos? Se preguntará usted. Bueno, porque ante los ojos de Dios, este es el principal y más grande mandamiento. Lo acabamos de leer en el Evangelio según San Marcos, al cual, por favor, quiero nuevamente hacer referencia, en Marcos capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Marcos 12, del 28 al 34. Es por eso sumamente importante que debemos entender, analizar, buscar el valor a la respuesta de esta pregunta. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y subrayo eso, y sabía que les había respondido bien, es decir, refiriéndose a Jesucristo, le preguntó: Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús, lo siguiente: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y luego agrega el segundo, que es amar al prójimo como a uno mismo. Hermanos, dentro de este pasaje, el Señor Jesucristo quiere hacernos ver, porque lo hizo en el pasado, que no existe ninguno otro más grande mandamiento. Fíjense cómo dijo aquí. Dice en el versículo 31, no hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor Jesucristo los pone en un nivel superior a todos otros los mandamientos. Al no matarás, al no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Y podemos seguir enumerando aún más que los sacrificios, más que el diezmo, más que las ofrendas. Y usted puede leer todo lo que Dios le dejó al pueblo de Israel. Cristo dijo, todos esos están en un nivel inferior. Porque los más grandes o los mayores son amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Vamos entendiendo esto, hermanos? O sea, Cristo sí le dio una jerarquía. Entonces es importante entender esta pregunta. La respuesta a esta pregunta: ¿qué significa amar a Dios? Y después de entender esa respuesta, hacernos la pregunta: ¿amo yo a Dios? ¿Ama usted a Dios? En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que para comenzar a amar a Dios necesitamos reconocer que Él es el único Dios. Usted no puede comprender el amor a Dios si usted no sabe quién es Dios. Esto va para los cristianos, hermanos, principalmente, porque somos los que estamos escuchando el mandamiento de Dios. Y si queremos seguir las enseñanzas de Cristo, entonces necesitamos entender el pensamiento de Cristo. Fíjense lo que le dijo, hermanos. Si Él le pidiera que escribiera una lista, hermanos, ahorita, antes de llegar al punto principal, si yo le pidiera a usted ahorita, le diera una hoja y un papel y un lápiz, y le dijera: escriba por favor una lista de dioses que ha creado usted, que venga a su mente y que ha creado alguna civilización de los cuales usted ha escuchado, quizás alguna religión, sin duda ahorita mismo vendrían a su mente por lo menos 3 a 5 dioses
que las civilizaciones han creado. Y no importa de cualquier civilización. Muchos de ellos hasta de distintos géneros. Quizás con forma de híbridos entre animales y humanos. Sin embargo, según la historia, hermanos, no sé cuántos de ustedes, ahorita vienen 3-5, ¿verdad? Se puede nombrar algunos dioses, quizás de México, ¿verdad? Tenemos varios dioses en las civilizaciones antiguas, quizás acá también, ¿verdad? Los que fueron antes, los nativos, tenían sus dioses. Y puede nombrar usted, ¿verdad? Dioses, mínimo 3 o 5. Pero la historia, hermanos, nos dice que han existido miles, cientos de miles de dioses que el ser humano ha adorado a través de la historia. Cientos de miles, hermanos. Usted nada más viene 3. Unos más. Puede mencionar dioses romanos, griegos, que muchas veces, ¿verdad?, eran los mismos, nada más con distintos nombres. Puede nombrar dioses de las civilizaciones antiguas. Puede nombrar dioses de la Biblia, como Astoret, Baal, Nimrod, nada más por mencionar, ¿verdad? Todos estos, hermanos, dioses son solamente ejemplos que el ser humano, todos y cada uno de nosotros hemos visto en la historia, los ha venerado. Pero la pregunta siguiente que debemos de hacernos es, ¿cómo demuestro que para mí, personal, diga su nombre, personalmente, el Dios de la Biblia, el Dios que se presenta a sí mismo como su pensamiento, su persona, a través, y su palabra, a través de la Biblia, es el único Dios verdadero? ¿Cómo lo reconozco yo personalmente? Usted hágase esa pregunta. En Hechos, por favor acompáñeme, en el libro de Hechos, capítulo 17, los versículos del 16 al 34, no lo voy a leer todo, ¿verdad?, por cuestión del tiempo, pero Pablo, la Biblia, ¿verdad?, nos escribe, nos muestra un episodio de la vida del apóstol Pablo, visitando una ciudad sumamente adoradora de dioses. El apóstol Pablo estaba visitando la ciudad griega de Atenas, que actualmente es la capital de Grecia. Y en este pasaje, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver más allá de un simple reconocimiento de los atenienses. ¿Y qué hace la gente, hermanos? Es lo mismo que vivía Pablo, se vive en este tiempo. En el versículo 23, hermanos, fíjense lo que dice Hechos 16, 23. Va Pablo caminando, ¿verdad? Y ve templos, ve estatuas, ve dioses, hermanos, sumamente llamativos. Y dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Era tanto el anhelo, el deseo de los atenienses, de los griegos, de los romanos, de buscar a un ser supremo al cual adorar. Y tenían sus dioses, ¿verdad? Pero había un altar que Pablo dijo y vio, ¿verdad?, al Dios no conocido. Y dice, fíjense lo que dice Pablo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vean la necesidad del ser humano de buscar a un ser supremo, pero la ignorancia de cómo hacerlo. Hermanos, y muchos cristianos así estamos. Creemos que con venir al templo, con leer la Biblia, eso ya se cumplió. Adoro a Dios, hago esto, hago aquello. Él lo estaban haciendo, hermanos. Pablo lo vio. Pero dice, ustedes no lo conocen. Quiero ahora que lo reconozcan. Espero que me vaya siguiendo, hermanos. Así es el ser humano. Da lugar, hermanos, todo esto a la notoria necesidad del humano por buscar a un ser omnisciente, omnipresente, quien es el autor de la vida y que juzgará al mundo. Pero fíjense lo que dicen los versículos 29 y 30, por favor, Hechos 17, 29 y 30, sígame con su vista. Siendo pues linaje de Dios, es decir, Dios nos creó,
No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Fíjense cómo lo presenta Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, hermanos, no a que le adoren en primer lugar, eso no es lo primero, sino a qué cosa, hermanos, a que nos arrepintamos. Hermanos, tenemos que detenernos un poquito y comprender por qué razón de reconocer a Dios viene el arrepentimiento. Hermanos, el ser humano está pensando, por favor vean los versículos 29, específicamente el 29, donde Pablo se da cuenta que eran lugares llamativos, lujosos, había oro, había plata, había unas esculturas, hermanos, y hasta la fecha, muchos de nosotros los hemos visto a través de la historia. Si usted ha podido ir, ¿verdad?, a Europa y ver esta clase de templos, hermanos, son sumamente, yo no he tenido, ¿verdad?, ese privilegio, o mejor dicho, esa oportunidad, de ver cómo existieron y se construyeron esas estatuas. Son llamativas, hermanos. Nadie lo puede negar. Pero dice Pablo, esto es imaginación del hombre. ¿Sí se fijó? Dios no es oro, no es plata, es superior a eso. Pero el ser humano, hermanos, aquí nos hace ver, número uno, que existen otros dioses que el hombre puede crear en su imaginación, como dinero, como posesiones, perdón, hermanos, estaba buscando el aparato dinero, posesiones, deleites, placeres, y todo esto está basado en su imaginación o en los pensamientos del ser humano. Vea lo que dice Isaías 40:28, hermanos. Por favor, acompáñenme a Isaías 40:28. Pablo le hace ver la necesidad del ser humano de adorar a un Dios, pero lo primero que nos anima a ver es el arrepentimiento. Y es importante que yo me voy a entender que yo me voy a arrepentir cuando reconozco que el Dios de la Biblia dice y hace la verdad, la justicia, el honor. En Isaías 40:28 dice de la siguiente manera: ¿no has sabido? Pregunta Isaías. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice Isaías 44, del 6 al 8. Acompáñenme, por favor, para que nos demos cuenta de lo que Dios nos dice respecto a su persona. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios con D mayúscula. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Él está diciendo, hermanos, que Él estableció la historia y el orden de cómo sucederían las cosas. Y tenemos no solamente Isaías, tenemos Jeremías, tenemos Daniel, tenemos el libro de Ezequiel, de Zacarías, por mencionar algunos, y Apocalipsis ni se diga, ¿verdad? Que todavía no sucede todo lo que vendrá por causa de la maldad humana. Y dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y hermanos, la historia está plagada, y bueno, disculpe esa expresión, ¿verdad? Está llena de comprobaciones que el pueblo de Israel ha estado involucrado a nivel mundial en todos los ataques. ¿Por qué? ¿Esto le escribió Dios al pueblo de Israel o no? Se lo dio a ellos y ahora nosotros lo creemos.
Y este mismo libro, hermanos, fue encontrado en 1960-64, así tal y como está, como lo tenemos en nuestras Biblias, obviamente con la traducción, ¿verdad? Pero se ha descubierto alrededor de hace unos 60 años, 70 años. Así como lo tenemos, así fue como se descubrió. Y él mismo dice, ¿no he dicho yo acerca de la historia? Finalmente, hermanos, quiero leer Job, capítulo 40, antes de pasar al siguiente punto, porque es importante reconocer al único Dios, el Dios de la Biblia, como el Dios que establece las leyes, la verdad, la justicia, la manera de acercarnos a Él, porque como dice la Biblia, todo lo demás es imaginación del hombre. Pues yo llevo oro, yo llevo plata, yo hago esto, yo puse un orfanatorio, ¿verdad? Yo puse esto, hermanos. No me malinterprete lo que voy a decir, por favor no me malinterprete, hermanos. Lo lamento, pero sí me molestó, eso es algo muy personal. El año antepasado, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera, de las estructuras, ¿verdad? Fue en París, Francia, ¿verdad? Y a los que saben a quién me refiero, bueno, ya lo saben. Y se quemó este lugar, claro, bonito, llamativo, y en menos de una hora, hermanos, ese lugar recaudó casi $210 millones porque se quemó. Es algo patrimonio mundial, etcétera, etcétera, lo entiendo. Es algo católico, si no sabe a qué me refiero. $210 millones en casi 2 horas se recaudó para volverlo a reconstruir. Y no pueden juntar 1, 2, 3 millones para la gente que tiene hambre. Nada más vea mi punto. No es oro, no es plata. Mi imaginación de hombre. Es un ejemplo, hermano, nada más para que vea que la gente reconoce y lo adora a Dios, pero a su manera. La Biblia lo presenta de esta manera. Job 40, los versículos del 1 al 8, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Fíjense la pregunta que hace, Dios mío, existe tanta profundidad en el libro de Job. Job le dice, ¿es sabio? ¿Es sabio estar peleando contra Dios? Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera creado esto. Y mira aquello y más allá. Dios dice, ¿es esto sabio? La respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Está reconociendo la soberanía de Dios. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Cuando tenga oportunidad, lea esto, hermanos. Está sumamente profundo y habla contra la humanidad. No es contra Job nada más, es contra toda la humanidad. Pero fíjense lo que dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás tú para justificarte tú? ¿No es exactamente lo que hace la humanidad? Así me creó Dios. ¿Me condenarás para justificarte? Son mis gustos, así es la naturaleza. Mentira, mentira, mentira. Esto destruye, hermanos, ¿verdad? Desmorona todo pensamiento humano. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no hacemos lo primero, que es reconocer que Él es el único Dios. Si tú y yo reconocemos que es Dios, entonces comenzaremos el primer mandamiento. Hermanos, el primer mandamiento no es amar a Dios solamente. No me malinterprete. Cristo dijo, citando Deuteronomio 6, Él dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás. La unión de estos 2 enunciados es el primer mandamiento. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, yo reconozco y lo amo. Ese es el primer mandamiento. Por eso es importante, hermanos, reconocerlo. Pero en segundo lugar, hermanos, no solamente hay que reconocerlo, hay que amar y decidir amar. ¿Cuánta gente no ha escuchado usted y le dice, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y qué le van a decir? Sí. ¿Usted cree en el Dios creador del universo? Sí. ¿Y lo ama? Sí. Yo voy el domingo, yo hago esto, yo doy ofrenda, doy esto más allá. Y todos hemos entendido
Es importante entender, hermanos, que amar a Dios es un mandamiento, es el principal mandamiento. Hermanos, la definición general del amor está limitada en el pensamiento humano a un sentimiento o a las circunstancias de me cae bien, me complace. Sin embargo, hermanos, esto no constituye el amor en términos bíblicos. En términos bíblicos, hermanos, el amor no es me cae bien, me hace bien, las circunstancias me van bien. El amor es una decisión sacrificial por cumplir la voluntad de alguien más, de Dios en este caso, sabiendo que es superior. Permítame leerle, hermanos, por favor, lo que Jesucristo dice citando en Deuteronomio 6, del 4 al 6. Eso es lo que cita Cristo. Jesucristo cita Deuteronomio 6, del 4 al 6, donde dice, ¿verdad? Los judíos lo conocen como Hashem, la Shema, que quiere decir oye, escucha, obedece. Eso es lo que quiere decir, así se conoce. Y eso es lo que Cristo cita, Deuteronomio 6, del 4 al 6. Pero cuando Cristo dice, hermanos, estas palabras, son las palabras prote entole, en griego, así se tradujo, hermanos. Prote entole. Y protos, hermanos, es utilizado para hacer un superlativo. Los que saben, hermanos, que es un superlativo es hacerlo el imo, muchísimo. Me gustó muchísimo, está grandísimo, está fortísimo. Eso es superlativo. ¿Qué hace? ¿Qué cosa, hermanos? Subirlo, hacerlo más fuerte, más grande, más llamativo. Entonces, cuando Cristo dice, hermanos, esto, Él dice, este es el principalísimo mandamiento. Es decir, es el que origina todos los demás. Es el mandamiento en jefe. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Es el chief de los mandamientos. Eso es lo que está diciendo Cristo. El mandamiento, hermanos, abarca todo el ser. Este mandamiento de amar a Dios abarca todo el ser. Bueno, eso quedó bien claro, ¿verdad? Cuando Cristo agregó estas 4 áreas de la vida humana donde se debe de amar a Dios. Y amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Abarca lo que se ve y lo que no se ve. Lo que está externo y lo interno. El pensamiento, lo físico y sobre todo, hermanos, tu ser. Lo más de ti. En Josué, hermanos, 23, permítame leer, por favor, ¿verdad? Porque abarca de lo invisible e invisible, la mente, el carácter, el pensamiento y finalmente, hermanos, nuestras acciones. En Josué, capítulo 23, 14, se nos da una mejor comprensión de esta clase de amor, o de esta decisión, mejor dicho. En Josué 23, 14, el 15 pues lo conocemos. Mal nos parece servir a Jehová, bueno, hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová, es una decisión. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Josué 23, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si usted se pregunta a qué se refiere, no se hace, lo estoy leyendo mal, con razón, hermanos. Josué 23, 14, gracias, sí. Gracias, hermanos, por favor. Lo hice para ver si estaban... no sé qué. Dice, es el 23. Sí, tengo ahí 23, 14. Sí, perdón, hermanos, yo leí mal acá. Dice 23, 14. Y he aquí que yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Y luego dice Josué, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué, hermanos, le dice al pueblo, quiero que noten, hermanos y amigos,
que Dios cumple sus promesas. Que Dios, lo que dijo, bueno, porque también les pasó cosas negativas, hermanos, por sus decisiones. Pero las cosas buenas que Dios les prometió, les dice Josué, reconozcan con todo su corazón y con su alma, con lo más profundo, analícenlo. Y ninguna de las palabras que Dios dijo ha faltado. Si leemos el 24:15, ¿verdad, hermanos? Él dijo, es por eso que yo decido servir a Dios. ¿Sí se fijó, hermanos? Ve la unión de el reconocer con el cumplir, con el decidir amar a Dios. En tercer y último lugar, hermanos, ya vimos que el mandamiento implica reconocerlo, decidir amarlo, y en tercer y último lugar, hermanos, obedecerlo. Aquí es donde entra la acción, ¿verdad? No solamente se queda sembrado como un pensamiento, sino que va y se pone en acción todo aquello que yo he reconocido y decidido hacer, ahora voy a amar. Ante los ojos de Dios, hermanos, ante los ojos de Dios, reconocer quién es el Dios y por qué razones me pide que lo haga, más decidir escuchar, obedecer es igual a amar a Dios. O sea, yo reconozco y entiendo por qué me pide lo que me pide y decido escuchar y obedecer, eso es igual a amar a Dios. Eso es ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios es, sabes quién soy, sabes por qué te digo lo que te digo, me escuchas y me obedeces, entonces me muestras amor. Fíjense lo que dice, hermanos, los siguientes pasajes que tengo aquí escritos. El primero de ellos, hermanos, lo acabamos de leer en Juan 14:15 al principio del culto. Dice Juan 14:15, Cristo dice, si me amáis, es una condición, ¿verdad? Si me amáis, o sea, si ustedes dicen que me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardad, hermanos, ya la hemos estudiado, significa conocer, entender las cláusulas. Es decir, cuando usted va a firmar, ¿verdad?, quizás algún documento, usted sabe que es importante leer, ¿verdad? Yo sé que lo ponen muy largo, ¿verdad?, pero es importante conocer las cláusulas. Es un ejemplo. Usted debe pagar cada 15 esas cláusulas, ¿sí? Si yo no pago, yo ya sé qué va a pasar. Entonces ustedes, ¿verdad?, nada más firmamos, ¿verdad?, ahí al se va, las cláusulas. Bueno, así la palabra guardad significa entiendes por qué. O sea, si tú me amas, conoces, entiendes los mandamientos de Dios. En Juan 14, 21 al 24, Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Fíjense, o sea, no nada más es tenerlos, sino conocer las cláusulas. Oye Dios, ¿por qué tú me dices que no robes? Porque Él es justo. ¿Por qué me dices que no mientas? Porque Él es verdad. Sí me va siguiendo, hermanos. O sea, no nada más es un simple conocer por qué no, sino la razón por qué. Él me dice, sé justo, sé honesto, porque Él es justicia, Él es verdad. No mates, porque Él es vida. Eso es entender las cláusulas de sus mandamientos. ¿Por qué no cometerás adulterio? Porque puedo traer enfermedades, destrucción y puedo lastimar a mis hijos, a mi cónyuge. Vamos entendiendo esto, hermanos. Pero la gente dice, ¿por qué? Ella me lo hizo, él me lo hizo, yo quiero disfrutar. No conocen las cláusulas. No sé si va quedando claro esto, hermanos. O sea, la gente sabe por qué, que no se debe de cometer adulterio, robar, mentir, pero no entiende, no guarda, no conoce las cláusulas. Y Cristo dice, en versículo 21, ahí fue donde me quedé, dice, ese es el que me ama, el que tiene y guarda. Ese es el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces surge la pregunta, ¿Dios no ama a aquellos que no le aman, no le guardan? No está hablando de ese amor, hermanos. En el original, hermanos, está diciendo que existe un compromiso más profundo.
Le voy a poner un ejemplo. Usted y yo, hermanos, debemos de amar a todos nuestros vecinos, ¿verdad? A nuestro prójimo. Ahora, si surge la pregunta, ¿yo manifiesto la misma clase de amor a mi vecina o a mi vecino o a sus hijos que a mi familia? ¿A mi esposa o a su esposo, en su caso, a los hijos? No, pero los debemos de amar. ¿Se manifiesta igual el amor? No. ¿Ama usted igual a sus padres que a su familia? No. Es un distinto responsabilidad o profundidad de amor. Sí queda claro eso, hermanos. Dios dice, 1 de Juan 1 dice 1 y 2, yo he muerto por todos y por todo el mundo hay perdón. Pero el que me guarda, venimos a Él y hacemos morada con Él y nos comprometemos mayor aún con Él o con ella. Sí quedó claro esto, hermanos. O sea, los que viven con usted, hermanos, bueno, usted provee comida, provee ropa, provee techo, etcétera, etcétera. No para el vecino. ¿Qué te puedo ayudar? No, pues vamos a hacer esto. Te ayudo, pero no te proveo como lo hago para mi familia. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo me comprometo en proveerte todo lo necesario, si tú guardas mis mandamientos. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? ¿Sí? Por favor, no malinterpretemos. No, Dios no deja de amar, pero no es el mismo compromiso que existe con aquellos que no le aman. Primera de Juan, capítulo 5, 2 al 3. Primera de Juan 5, 2 al 3, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 5, 2 y 3. Que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios igual. Fíjense, es igualdad. Esto por eso y esto. Pues este es el amor de Dios, que Dios y sus mandamientos no son gravosos. Termino, hermanos, con el siguiente pasaje. En Mateo 21, los versículos del 28 al 31, el Señor Jesucristo da una enseñanza muy profunda respecto a la vida del ser humano, sus actitudes, sus pensamientos, quizás sus deseos, la flojera, hermanos, ¿verdad? Espiritual, quizás. Pero en Mateo 21, los versículos del 28 al 31, Cristo dice lo siguiente, hermanos. Respondiendo, Él dijo, no quiero, voy a regresar al 28, desde el 28, por favor. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve. Por favor, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Hermanos, me llama mucho la atención porque a uno le llama, los dos son hijos, pero uno le responde como si fuera un verdadero hijo y el otro no. Sino como si fuera una orden. ¿Sí se fijó? Cristo era bien sabio, hermanos, en la utilización de sus palabras, cómo utilizaba sus palabras. Dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Muy bien. No es semejante, hermanos, quizás muchas actitudes que tenemos. Dice, ¿cuál de los dos, dice Cristo, hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No se trata de la religión, de yo hago esto y aquello y más allá, sino el arrepentimiento. ¿Sí se fijó? Esa fue la misma palabra que utilizó, arrepentido. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no debemos arrepentirnos el día de hoy y analizar nuestras vidas y preguntarnos, ¿realmente amo a Dios? Quizás le ha dicho a Dios, no. Oye, sé maestro, no. Llega temprano, no. Haz esto, no. Haz aquello, no. Y no. Pero arrepentido lo comienza a hacer. Pero si no se arrepiente y dice, sí, y no lo hace, dice Cristo, eso es peor que decirme sí y no ir. Hermanos, solamente estos 4 versículos tienen mucha profundidad en la actitud y pensamiento humano. Quizás hemos dicho no, pero hoy debemos comenzar a decir, perdón, Señor, porque mi mente
mi corazón, mi alma y mis fuerzas quieren amarte. ¿Sí entendemos, hermanos? Espero que sí. Si tú has dicho no, hermanos o amigos, si yo he dicho no, nos encontramos en esta situación donde nuestro Padre Celestial nos pide hacer algo y nuestra primera reacción clara es, no quiero hacerlo. Su reacción de arrepentimiento lo hace obedecer a su Padre y va a trabajar en la viña, a servir a Dios. Es la misma pregunta, ¿cuál hizo la voluntad de Dios? ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está usted cumpliendo el principalísimo mandamiento? Si tú has dicho no, pero hoy reaccionamos y nos arrepentimos y obedecemos, demostramos obediencia. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Vamos a orar. Señor, en esta hora agradecemos, Señor, por tu palabra. Agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos en el nombre de Jesucristo para meditar en esta pregunta que se te hizo, Señor. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y tú respondiste, reconoce a Dios, ámalo con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo, mostrando obediencia. Esto es sabio. Así respondiste tú. Y al ver que respondió sabiamente el escriba, le dijo, no estás lejos. O sea, no solamente es decirlo, sino hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos reaccionado como el hijo que dijo sí, pero no hizo nada. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque si hemos dicho que no, ahora queremos arrepentirnos y decir, por favor, perdóname, úsame y dame fuerza y ánimo para seguir adelante. La actitud humana usualmente es de no perseverar. Nos impulsa a reaccionar. Gracias, Señor, por tu palabra. Si hay alguien aquí que necesita ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, sálvame. Reconozco que tú eres el único Dios. Quiero aprender a amarte y a obedecerte, entregándote mi vida. O los que nos ven por las redes sociales, hazlo y haznoslo saber, por favor. Ahora es necesario crecer. Y ahora, en segundo lugar, la invitación es para aquellos que dicen no, que han dicho sí y no van, no lo hacen, o no lo hacemos, mejor dicho, ¿verdad? Ahora comencemos a decir, Señor, sé cuál es el primer mandamiento, te reconozco, decido amarte, enséñame a amarte, y ahora decido obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.